¿Sabías que la enfermedad hipertensiva del embarazo y del puerperio, así como las hemorragias del embarazo y del parto, son las principales causas de muerte materna? Si se comprende que la muerte materna afecta directamente a la pareja, a la familia y a la comunidad, es vital que desde el primer trimestre del embarazo, las mujeres inicien la atención prenatal para estar al tanto del riesgo materno y perinatal. Y esto solo se puede llevar a cabo capacitando al personal médico y mejorando la atención en las instituciones de salud. Hoy te diremos cuáles son los factores relacionados con la muerte materna y su incidencia, así como el cuidado que las mujeres, la familia, los médicos y las instituciones de salud deben tener para prevenir complicaciones antes, durante y después del embarazo. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes este lunes platicando de este tema tan interesante del cual, en mi experiencia, se habla poco. Estaba platicando con nuestros invitados, que les voy a presentar en unos momentos, sobre el tema y la importancia que tiene. Normalmente, cuando hablamos de un embarazo, tiene que ser un momento de estar contentos, de estar felices, en la gran mayoría de los casos. Pero pensamos que todo va a salir sensacional. Tristemente, el día de hoy nos vamos a enfocar en cuando las cosas no van como se esperan y sobre todo queremos identificar factores de riesgo, qué es lo que tienen que hacer las parejas para estar al tanto de las posibles complicaciones y cómo evitarlas y sobre todo cuando se presentan, qué es lo que hay que hacer para evitar la mortalidad materna. Y pues de esto vamos a platicar el día de hoy aquí en Diálogos. Como todos los lunes me acompaña Oscar Virués. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, contento de iniciar una semana más, mi querido Pepe. Igualmente de que ustedes nos puedan recibir en su casa o en el lugar donde se encuentren. Creo que es un programa, como bien dices, muy interesante. Y además mencionaste un punto que me parece digno de subrayar. Las parejas no es un asunto solamente de mujeres. Desde luego la salud es personal, sin embargo, en esta ocasión yo creo que cualquier cosa, mientras tengamos estas redes de apoyo, todas las personas, nuestros seres queridos alrededor, que estén pendientes de lo que está ocurriendo con nosotros, con nosotras, eso entonces sumará muchísimo y podrá encender algún foco rojo que se tenga que tomar en cuenta para que el embarazo y el final del mismo lleguen, pues desde luego a buen puerto, con evidentemente pues la atención de los médicos especialistas en el tema. Entonces, bueno, las redes sociales están abiertas para que ustedes nos puedan compartir, para que nos puedan comentar, tanto Twitter como Facebook. En Facebook tenemos el Facebook Live para que puedan seguir en vivo el programa, además de mandarnos sus comentarios. También lo pueden hacer a través de internet. La dirección es www.canal11.mx/diálogos. La línea telefónica también está abierta y el teléfono para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y están acompañándonos como todos los días durante estas 2 horas de programa. Desde luego, con mucho gusto también le damos la bienvenida a todas las personas que hoy están aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Y bueno, pues darle los buenos días a nuestras y nuestros especialistas. A quienes les voy a presentar ahora, pero antes quiero enseñarles una cápsula para que nos demos cuenta de la importancia y de la gravedad de este tema. Tenemos estos datos. Vamos a ver la cápsula. El panorama de la mortalidad materna en el mundo actualmente no ha logrado una mejoría como se ha esperado. Actualmente la Organización Mundial de la Salud estableció como metas para el desarrollo sustentable que se propusieron en el 2015, después de las metas del desarrollo del milenio, tratar de llegar a menos de una razón de mortalidad materna de 70 por cada 100,000 recién nacidos vivos. Desafortunadamente, en el mundo siguen muriendo 830 mujeres por día. Eso quiere decir que cada minuto y medio tenemos una muerte materna. Entonces, tristemente, el 99% de las muertes maternas son en países en vías de desarrollo.
Entonces sí es una enfermedad que golpea más a los sectores desfavorables, como a la pobreza o aquellos que se encuentran en zonas rurales, y pues por ende hay que todavía combatir el problema. La mortalidad materna en México ha ido disminuyendo desde el 2000, que se inició todo el estudio de la mortalidad materna como tal, un estudio más a profundidad. Se ha visto que la razón de mortalidad materna ha ido en decremento. Estamos hablando de que inicialmente tenemos una mortalidad materna que rondaba por ahí de los 70 muertes por 100,000 recién nacidos vivos, y actualmente nos encontramos en 32. Bueno, eso fue en el 2017, que a comparación del 2016 eran 34 muertes por 100,000 recién nacidos vivos. Y en el 2010 nos encontrábamos en unas 42. Por ende, se ha ido disminuyendo, no suficiente, ya que las metas del milenio nos debíamos de encontrar en 21 muertes por 100,000 recién nacidos vivos. Tristemente, México es un país con muchas inequidades. Existen estados, como el estado de Yucatán, en donde nos encontramos como en primer mundo, en donde las muertes maternas son menos de 10 por cada 100,000 recién nacidos vivos. Y tenemos estados como Chiapas o Guerrero, en donde la razón de mortalidad materna sigue siendo mayor a la nacional, y entonces tenemos una razón de 50 a 60 muertes por 100,000 recién nacidos vivos. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres se siguen muriendo más en estos estados, en donde pues sí tenemos tristemente un índice mayor de pobreza, y las pacientes puede ser que tengan menor acceso a sistemas de salud o a una salud de alta calidad. Vamos a retomar ahorita un poquito esto de las cifras, porque es verdaderamente alarmante, pero les voy a presentar a nuestros especialistas, a darles la bienvenida, porque algunos de ellos ya han estado aquí con nosotros. En primer lugar, Miriam Negrín, bienvenida. Muchas gracias, gracias La por la doctora invitación. Benada, ginecobstetra, miembro de la mesa directiva de la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, a cargo del Comité de Educación Comunitaria. La doctora que acabamos de ver en la cápsula, la doctora Tsiri Ramírez, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Es ginecobstetra, representante de la Fundación Ginebrina para la Educación e Investigación Médica, adscrito al Departamento de Ginecología del Hospital Gea González, y ella tiene una maestría en salud global. El doctor Norberto Reyes Paredes, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Director médico del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, y el doctor Mario Rodríguez Bosch, bienvenido, doctor. Gracias, buen día. Subdirector de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Qué bueno que están aquí, creo que es un tema bien interesante, y yo que estoy en el medio médico me impacté de ver estas cifras. Doctora, la cápsula me parece verdaderamente alarmante, y sobre todo que existen esas diferencias tan garrafales dentro del país. ¿Por qué es esto? Pues se hablan de 3 retardos en la atención médica. Existe el primer retardo, que es que la paciente no puede llegar a una atención médica, que generalmente es lo que se cree que predomina en estos estados. Es decir, que lleguen a un lugar en donde haya algún personal que pueda darles la atención. Puede ser por distancias, puede ser por problemas de transporte, puede ser por problemas culturales, porque no hay una gran aceptación a la salud. Entonces, yo creo que ahí es en donde podemos atacar, o falta atacar, la cuestión de la educación, no solamente dentro de la cuestión médica y ya internamente en lo que atendemos nosotros en los hospitales, sino que toda la población, que toda la comunidad sepa que una embarazada es un foco rojo y que en cualquier momento se puede complicar. Y yo creo que en estos lugares existe más ese problema del primer retardo, que acuda la paciente a una atención médica. La Organización Mundial de la Salud tiene metas que queremos alcanzar, y ustedes están directamente relacionados con ellos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué participación podemos tener? Qué bueno que estamos trayendo este tema a la mesa el día de hoy, porque ustedes vienen de centros súper especializados, pero queremos ver cómo llegamos hasta allá afuera, a donde no alcanzan los brazos para poder echar mano a las personas. ¿Qué podemos hacer? Creo que una de las partes fundamentales que ahorita que ha comentado la doctora Tsiri, sobre este primer retraso es también el que la mamá, la embarazada, la familia e incluso la comunidad sepan exactamente en qué momento debe de acudir precisamente a buscar esa ayuda. Eso significa que no solamente el control prenatal es una responsabilidad de los doctores o quien dan el control prenatal, sino de la misma paciente, la misma embarazada, y como les comentaba hace un momentito, de la familia y de la comunidad. Esto es, hay que tratar de buscar esa información, estar muy atentos de las señales de alarma que indican inmediatamente acudir a la revisión médica.
Si pudiéramos dividir, por ejemplo, las señales de alarma en los primeros meses y en los últimos meses, las señales de alarma por la que tendría que acudir inmediatamente al servicio médico es sangrado por vía vaginal, nunca es normal. Fiebre o dolor, es un dolor cólico progresivo también, eso es algo que es muy importante. Para los últimos meses del embarazo, a estas señales de alarma se agregan el que se vea luces, el que se escuche un zumbido en los oídos, dolor de cabeza, dolor, si dividimos el abdomen en 4, en la parte superior del lado derecho, náusea y vómito. Esas señales de alarma son muy importantes y tiene que acudir inmediatamente a la revisión médica. Ahorita voy a regresar cuando hablemos de las causas y vamos a hablar más profundamente de la sintomatología, pero quiero saber cómo estamos en México comparado con otros países. Digamos que en México, como comentamos, tenemos lugares como el estado de Chiapas o Guerrero, en donde sus cifras de mortalidad materna sí son equiparables con países como la India, que estamos hablando que la India es un país que es responsable del 25% de las muertes maternas a nivel mundial. Entonces nos encontramos no muy bien en esos estados y tenemos otros lugares como Yucatán, como comentábamos en la cápsula, en donde estamos a nivel de Canadá, a nivel de Dinamarca, en donde las muertes maternas son muy bajas. Entonces, a nivel nacional estamos en un 32 por 100,000, que eso quiere decir que de 100,000 recién nacidos vivos, 32 mujeres van a morir. Esto quiere decir que estamos a un nivel mediano, no muy bien, no muy mal. En el aspecto de Latinoamérica estamos en un tercer, cuarto lugar a nivel de Latinoamérica. Esto me parece muy interesante y los lunes siempre platicamos aquí que la importancia de la prevención, que ahorita vamos a llevarlos de la mano a ver cómo se pueden prevenir estas situaciones, que pues, es lo ideal, obviamente, para todo el mundo. Y llama la atención lo que nos están comentando de las cifras cuando nos comparamos con otros países. Pensamos en la India hay una población gigantesca y seguramente tienen el mismo problema que estamos hablando, que en diferentes áreas de la India, estoy seguro que si nos vamos a Delhi o a Mumbai va a ser diferente que si nos vamos a las provincias, que es lo mismo que nos está pasando aquí. Lo que buscamos es, si es un problema de salud pública de lo que estamos hablando, cómo poder solucionarlo. Ya dijeron con educación, y la educación va únicamente a las pacientes. ¿Dónde está el personal médico? ¿Dónde está el personal de enfermería? Y no únicamente es el personal médico, sino que existen muchas otras personas, parteras, etcétera, que están involucrados en este proceso. Sí, yo creo que es un problema realmente que nosotros llamamos intersectorial. ¿Qué significa esto de intersectorial? Que la Secretaría de Salud no es la única, digamos, que va a actuar. La mortalidad materna es un indicador del desarrollo de un país porque requiere de muchas acciones de manera simultánea. Por ejemplo, ahorita hablamos de educación, pero no es solamente la Secretaría de Salud. No es directamente nada más al personal de salud, a enfermeras, a parteras, sino también a la familia, a la paciente directamente. Si no tenemos caminos adecuados para poder llegar, no vamos a poder acceder a los medios de salud, y eso significa Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En algunos estados del país, por ejemplo en el norte, las cuestiones de inseguridad hacen que en ciertas horas del día o de la noche sería muy complicado salir. Realmente entonces es los niveles de pobreza, como ha comentado la doctora. Realmente es una acción múltiple, por eso es un buen indicador del desarrollo global de un país. Entonces estamos hablando no solamente de una situación de salud, sino es una infraestructura social que está afectando el problema. Es. Y también un poco el que se haga conciencia de la preparación previa, el que la gente cuando decide un embarazo tenga una preparación nutricional, que tenga las condiciones ideales para poder lograr un embarazo adecuado, que al final de cuentas confíe en las estructuras médicas, porque mucha gente no acude porque siente que está bien, se siente bien, ¿para qué voy al médico? Y tiene que tener cuando menos 5 consultas para poder decir que está accediendo a lo mínimo necesario para tener una buena calidad de atención médica. Y nos está pasando algo muy simpático en la ciudad. En la Ciudad de México, igual que en otras ciudades, se está como menospreciando la atención médica y están ellas llevando su atención en clínicas que a veces no son las más confiables y se dejan pasar enfermedades que pueden haberse prevenido o que se pueden haber controlado para evitar la complicación. Y entonces se está como un poco dando poco valor al estar atendido en un lugar confiable, ¿no? Si hablamos de que lo ideal es que sea un embarazo con todas las condiciones, todas las palomitas adecuadas,
¿Cuál sería antes de que nos metamos de lleno a hablar de factores de riesgo y de posibilidad de complicación? ¿Cómo sería un embarazo idóneo? Pues yo creo que un embarazo idóneo es una mujer que esté bien nutrida, que se le hayan hecho sus estudios prenatales, que esté en condiciones de salud, de descartar otras enfermedades que puedan ser controladas antes de iniciar el embarazo y que puedan ser evaluados durante el embarazo para evitar las complicaciones. Yo creo que teniendo estas condiciones mínimas, podemos decir que la mujer puede acceder a un embarazo saludable, que sería lo ideal. Podemos decir que entonces lo ideal de un embarazo es que sea planeado. Así es. Claro. Es correcto. Yo creo que la gran mayoría de los embarazos, si bien son deseados porque, bueno, un bebé en una familia cambia en la mayor parte de las veces para bien precisamente el estatus de una familia, lo ideal es planearlo, en efecto. O sea, saber exactamente, tomar ácido fólico de manera previa, hacerse las revisiones médicas para poder detectar problemas de manera previa a la gestación. Y como lo han comentado, acudir con el control prenatal de manera regular. ¿Por qué, por ejemplo, hemos visto que hay lugares en nuestro país donde es muy difícil la atención, pero qué han hecho de bueno, por ejemplo, en Yucatán, que es un ejemplo en donde la mortalidad es comparable con cualquier país de primer mundo? Yo creo que primero crear conciencia, y en ese tipo de estados han hecho un enfoque en donde las embarazadas son motivadas desde el promotor de salud, que no es un médico, como tú bien decías, o sea, no solamente el médico es el responsable, sino a veces los que son los líderes en las comunidades tienen la conciencia de que saben que fulanita está embarazada, inmediatamente acuden y la mandan a su casa de salud. Entonces, se dirigen a sus casas de salud cuando debe de ser. Entonces, eso es algo muy importante, que la comunidad ha hecho un esfuerzo grande para que las pacientes se atiendan lo antes posible y lleven un control del embarazo. Yo creo que esto es súper interesante porque estamos hablando de uno de los estados en nuestro país en donde también existen comunidades rurales, también existe dificultad probablemente de acceso a la comunidad médica, pero lo han logrado. Entonces el objetivo del día de hoy aquí en Diálogos en Confianza es que todos los que estamos viendo este programa, y espero que se los pasen, además amigos y demás que lo pueden ver en su tableta en cualquier lado, hablemos del tema, porque yo creo que lo más importante en temas como este es traerlos a la mesa para discutirlos. Nos vamos a tener que hacer un corte, Oscar Pretienes, ya no te dio tiempo, pero ahorita que regresemos te voy a pedir que nos empiece a dar algunos comentarios. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Estamos aquí hablando de mortalidad materna en Diálogos en Confianza. Las tres demoras pues surgen de un análisis de los casos de mortalidad materna que desgraciadamente ocurren en nuestro país. Esas tres demoras prácticamente ubican tres espacios de oportunidad. El primero de ellos es respecto a que la paciente deba de recibir información suficiente, un proceso de educación durante el embarazo, que esto se lleva a cabo durante el control prenatal, para que pueda identificar cuándo haya un problema, cuándo ella va a tener alguna complicación de acuerdo a algunos síntomas y algunas señales que puede dar su cuerpo. En ese momento, entonces, poder pedir ayuda de manera inmediata y saber a quién pedir ayuda. Esa sería la primera demora. La segunda demora es que el médico de primer contacto, esto es, el médico que la ve por primera vez con estas señales de alarma, sea capaz de reconocer precisamente el problema y también sea capaz de poder referir a una unidad hospitalaria en donde pueda llevarse a cabo la resolución de esa complicación. La tercera demora es que en el momento en que llega al hospital resolutivo ocurra todo lo que debe de pasar dentro de ese hospital para poder corregir la complicación que esta persona lleva. Estas tres demoras nos dan tres estrategias diferentes de intervención, cosas diferentes por completo. Por ejemplo, en el caso de la mujer embarazada es precisamente un proceso de educación, en donde, bueno, pues no solamente la Secretaría de Salud o los médicos los que están involucrados, sino la misma paciente, la sociedad, su entorno familiar, ubicar muy bien a dónde pedir ayuda. Esto es ubicar muy bien dónde están los centros de salud, los hospitales, las clínicas, etcétera, dónde están ubicados los doctores que le puedan brindar esta ayuda. Para la segunda demora, la estrategia es precisamente la capacitación, o sea, que el médico tenga todos los elementos de juicio clínico precisamente para poder reconocer un problema. Una mujer puede reconocer muy bien que tiene un problema, el doctor lo puede reconocer que tiene un problema, pero nuevamente si están en las zonas altas serranas de Oaxaca en época de lluvia, no van a poder salir de esa zona. Entonces también es por eso que se comenta que la mortalidad materna es un muy buen indicador
del desarrollo de un país, porque no solamente involucra a la paciente, no solo involucra a los doctores, sino cuestiones de seguridad, cuestiones ambientales, medios de comunicación, etcétera. Para corregir la tercera demora, definitivamente también es la capacitación al interior de los hospitales para que sigan precisamente las guías de práctica clínica, que armen grupos de respuesta inmediata para la atención de la emergencia obstétrica, ya sea por hipertensión, por hemorragia o la complicación que se tuviere, que se tengan los insumos necesarios, porque a lo mejor los doctores saben qué hacer, pero no tienen con qué corregir el problema o con qué manejar esa complicación, para que finalmente se pueda resolver la complicación con la que llega la paciente. Es, como lo comentó el doctor, este es un problema que va un poco más allá de la salud. Pero, Oscar, ya tienes gente que ha estado llamando, a ver qué nos dicen. Varios comentarios. Nos dice, por ejemplo, Juan José Soto: trabajé en el IMSS y siempre así había supervisiones de los médicos. Se deberían de hacer brigadas o campañas sobre este tema y así habrían menos muertes. Las ciudades donde es difícil llegar deberían de ponerlos como foco de atención. Por otro lado, también nos dice Ana María, este es un programa muy interesante y de mucha importancia, la prevención, la orientación y el seguimiento continuo. Saludos a todos en el panel. Lockfield nos dice, buen tema y parece que la muerte por maternidad parece que ha bajado considerablemente, pero es muy importante saber más sobre el tema, así que hay que estar muy atentos a todo lo que ocurre el día de hoy en Diálogos en Confianza. Nos dice también Tere Márquez, se necesita de mayor difusión del seguimiento del embarazo para poder prevenir e identificar cuáles son los factores de riesgo y evitar un número tan alto en la muerte materna y en el nacimiento prematuro también. Hay que tener mayor educación desde edades tempranas. Y Bren también nos dice más o menos lo mismo, la población mexicana subestima en ocasiones al embarazo. De fisiológico, opina, no tiene nada, tiene múltiples cambios. Educar es lo de hoy, la importancia de la educación. Anif Derev Forget nos dice, yo viví la preeclampsia severa inminencia de eclampsia y síndrome de HELP en mis 2 embarazos. Soy médico y como médico puedo decir que el problema no es de recursos, es de educación, de sensibilización de todos los actores, tanto médicos como enfermeras, en el asunto burocrático también, así como pacientes y familiares. Y me es triste reconocer que la falta de interés es una causa o es un asunto común. Diana Bruja Palacios nos dice, conocí a una chica de 17 años a la que se le rompió la fuente y no acudió al hospital. Ella pensó que eso era lo normal. Al llegar, su bebé ya tenía sufrimiento fetal, infecciones en los ojos y algunos órganos internos, etcétera, etcétera. Ami nos dice, este es un tema muy interesante y deberían de hacer conciencia en muchas mujeres que por tener múltiples parejas tienen hijos como si compraran dulces y no solo es correr riesgo bebé mamá, también la calidad de vida que tienen los pequeños que de entrada pues no piden desde luego nacer. Elizabeth nos dice, mi hija es irregular, podría tener hijos, tiene quistes y qué cuidados debe tener y si es de alto riesgo esta situación y si tiene que seguir algún tratamiento. Nos dice también Yolanda, hay una gran desinformación e interés por aprender, pero lo peor es que en vez de ir al médico, todos quieren resolverlo a distancia y por internet, y así lamentablemente no lo va a ayudar. Diana Narciso nos dice, lo que actualmente he observado es que algunas mujeres embarazadas o con recién nacidos preguntan a través de vía Facebook o páginas de internet sobre remedios para atender las molestias o incluso que las diagnostiquen a la distancia y personas que no están preparadas. Otro gran problema es la ignorancia, el no ir a un control de embarazo porque no saben lo que se requiere de un cuidado durante el proceso de embarazo. Me parece muy importante esto que están señalando porque hoy cada día es más común o frecuente ver algunas aplicaciones de ciertas instituciones médicas que pueden asistirte a distancia. Esto me parece muy sano, es la verdad algo muy bueno. Sin embargo, si hay algunas clínicas donde no hay personal capacitado y no tienen los estudios mínimos necesarios para atender una situación como tal, creo que entonces tendremos que estar muy seguras y seguros de a quién estamos consultando para que no se vaya a correr un riesgo innecesario que ponga la vida en peligro tanto del bebé como de la madre, ¿no? Y esto es en todas las situaciones de salud. Nosotros siempre le decimos aquí a nuestro público que no damos consultas por televisión, ni por WhatsApp, ni por Internet, ni por Facebook. Tomen en cuenta su salud como algo que es importantísimo. Doctores, si se fijan,
El común denominador de todos los comentarios que hubo ahorita hubo salud y educación. Seguimos hablando sobre el mismo tema. Ya vimos esto de las demoras, que pues es una infraestructura grande, pero ¿cómo se puede capacitar a los médicos de primer contacto y quiénes son los médicos o las personas que no son médicos de primer contacto en comunidades en donde probablemente no haya acceso a un hospital? Yo creo que hay gente en las comunidades, como les comentaba previamente, los promotores de salud, en lugares en donde son comunidades pequeñas, estoy hablando de menos de 1,000 habitantes, no tan pequeñas, pero que están alejadas a 2 a 3 horas de la cabecera municipal, por decirlo así. Y ahí hay un promotor de salud que es una persona que está interesada en la salud de los niños, de las madres y conoce a la comunidad. Eso es lo importante, son líderes de la comunidad. Ellos son los promotores de salud, no son médicos y sí se les tiene que capacitar. Ellos no serían considerados el personal de primer impacto, pero yo creo que son personal que sí debe de estar capacitado para educar a la población y para identificar los factores de riesgo. También existen lugares en donde no llegan los médicos, que son las parteras. Muchas de ellas no son parteras educadas, son parteras tradicionales. Inicialmente estábamos peleados en el aspecto de si les daremos educación o no, pero seamos realistas. Son personas en los que la comunidad confía y que nuestro trabajo como médicos, y yo sé que el Instituto Nacional de Perinatología, nosotros en la Fundación Ginebrina estamos haciendo un esfuerzo por llegar también, la Secretaría de Salud está entrenando a esas parteras, entonces también se está llegando ese personal que no es médico, pero que sin embargo tiene un papel fundamental en la salud. Esto también sucede dentro de la propia ciudad, por decirlo, que la gente no llegue a la ciudad y es por este miedo que dicen al contacto médico. Pero yo creo que es importante por eso difundir la salud. Y ya hablamos se comentaron algunos factores de riesgo, pero ¿qué otros factores de riesgo, antes de hablar de sintomatología, puede tener una mujer para caer en esta tragedia de mortalidad? Que a veces también caen en un poco, incluso la gente que tendría una situación económica y cultural supuestamente buena, pero que a pesar de eso se va por las alternativas no médicas. Y esto es gravísimo, porque ellas caen en situaciones de riesgo innecesarias. Decían que a lo mejor alguien de las comunidades rurales quisiera acceder a un hospital que tenga todo y alguien que puede tenerlo todo se va a atenderse como si estuviera en la época de las cavernas y acaban muriéndose o acaban complicadísimas porque no vieron a alguien capacitado o no estuvieron en un lugar que estaba capacitado con la suficiente infraestructura y quieren tener su parto en su casa y quieren tener cosas ahí un poquito poco cuidadas, creyendo que un parto pueden hacer en cualquier lado, ¿no? Y algo también gravísimo es que no sé si ustedes hayan escuchado, pero ninguno de los candidatos ha hablado de nada de proyectos en salud y algo de proyecto. ¿Qué va a pasar con la medicina? Eso creo que es algo que hay que considerar y nuestros candidatos deberían de pensar un poquito en que eso importa y que nosotros somos parte importante de la sociedad que vamos a apoyar o no apoyar las condiciones que nos estén planteando, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Desde el punto de vista de la Federación de Ginecología, nosotros estamos tratando, la federación es la que abarca todo México, de difundir el conocimiento y tratar de educar no solamente a los médicos para que se capaciten y se actualicen y todo esto, sino también a la gente que tenga el conocimiento y que sepa a dónde acceder, qué pedir y que no caiga en manos de gente charlatana que les va a hacer caer en un riesgo innecesario, ¿no? Fíjate, yo agregaría un punto a lo que dices, me parece importantísimo, pero es que yo creo que está rebasada la atención en el número de población que tenemos en el país y que en el futuro, evidentemente, todavía creo que será un problema más grave. No me refiero nada más a este tema, evidentemente estoy hablando de la salud en general. No tomarlo en cuenta, desde luego, pues es una falta muy grave. No solamente se trata en el caso del embarazo de poblaciones rurales que se encuentran alejadas tal vez de una población donde hay una comunidad médica. Yo creo que es un asunto donde se vuelve a reforzar. Faltan muchas más personas especializadas en los temas para atender una población del tamaño como la nuestra. Entonces, sí, doctor. Sí, aquí vale la pena, hablando precisamente del riesgo y de los factores de riesgo, primero plantear qué es esto del riesgo. El riesgo es la posibilidad de que algo ocurra, no necesariamente indica una complicación como tal. De tal manera que para las embarazadas tenemos a las embarazadas de alto riesgo, con alguna enfermedad previa, pero también a las de bajo riesgo. Esto significa que no existe ninguna embarazada sin riesgo y eso es algo fundamental.
una embarazada con alto riesgo, una persona que tenga cáncer, que tenga un problema en el riñón, una enfermedad cardíaca, la está viendo mucha gente, muchos especialistas. Y a la persona de bajo riesgo, generalmente, bueno, pues no le damos tanta atención, por así decirlo. Incluso la misma paciente podría decir, bueno, pues yo estoy sana, está muy bien, pues a lo mejor no es necesario hacer muchas cosas. Y es precisamente en donde radica el problema. Aquí nuevamente hemos hablado de cuestiones de educación, pero lo más importante es la cuestión de prevención. Esto es ir un paso adelante y antes de que ocurra la complicación. Y para eso es la educación y el control prenatal. Vamos a ver una cápsula sobre, ya comentaron de qué focos rojos se prenden, vamos a recalcarlos porque creo que es bien importante, y vamos a regresar a hablar de cómo podemos hacer para insistir sobre la prevención, que yo creo es donde más podemos llamar la atención. Vamos a ver esta cápsula. Bueno, los signos de alarma son aquellos focos en los cuales la mujer debe de venir a urgencias, y regularmente la forma en la que se los mostramos es de cabeza a pies para que tengan una forma de poder memorizarlos mejor. Y es dolor de cabeza, zumbido de oídos, acompañando de ver lucecitas. Es un indicativo para venir a urgencias. Si la mujer tiene la posibilidad de tomarse la presión, lo hace, y si la presión es 140/90 o más, debe de acudir a urgencias. Si no tiene esa posibilidad, igualmente hay que venir a urgencias con esos 3 signos. Los movimientos del bebé también es algo importante, deben de presentar cada 4 horas más o menos, se les indica el movimiento del bebé, pero también una pauta importante es que ellas identifiquen a su bebé cómo se mueve, si se mueve más en la mañana, más en la tarde o por la noche. Y hay que revisar los movimientos. Si no llegaran a presentar el movimiento, primero hay que valorar si ya comió algo. Si no ha comido, hay que tomar el alimento. Posteriormente hay que hacer un movimiento del bebé, y si entonces ya presenta el movimiento, bueno, ya puede esperar en casa, y si aún así no lo presenta, debe de acudir a urgencias. Sangrado por vía vaginal como una menstruación, que sea rojo brillante o color chocolate, hay que venir a urgencias. Igualmente flujo que cause ardor, comezón, mal olor. Ruptura de membranas, que es cuando se rompe el saco donde está el bebé y se sale líquido amniótico. Si llegase a tener ligera escapada y duda si es orina o es líquido amniótico, se procede a oler la pantaleta, y si ellas detectan un olor como a semen o cloro, se les solicita venir a urgencias. Y el último sería edema de miembros inferiores, de cara o de manos. Eso quiere decir que se inflamen demasiado y es un signo para acudir a urgencias. Perfectamente claro. Doctor, cualquier mujer que esté embarazada, lo que acabamos de mencionar es bien importante, puede llevar un embarazo perfectamente bien, pero se puede complicar a pesar de que haya ausencia de factores de riesgo. Sí, creo que ahondando un poquitito más hacia los factores de riesgo, creo que me gustaría, para la gente que ve el programa, de alguna manera dar algunos factores que son importantes para que esa mujer sepa y decir, yo tengo factores de riesgo, yo soy una mujer con factores de riesgo, y bueno, me gustaría centrarme en 2 aspectos fundamentales. Factores de riesgo para hemorragia obstétrica y factores de riesgo para preeclampsia. ¿Por qué? Porque son las 2 principales causas de muerte. Y la verdad es que son muy fáciles de identificar, y si nosotros pudiéramos etiquetar a esa paciente y decir, esta paciente tiene factor de riesgo para hemorragia, esta paciente tiene factor de riesgo para preeclampsia, poder tomar medidas preventivas por una parte y poder tener identificada que esa paciente puede llegar a tener estas complicaciones. Por ejemplo, para hemorragia obstétrica hay muchos, pero podemos hablar pacientes que tienen trastornos en la coagulación, pacientes que tienen embarazos gemelares o pacientes en donde el volumen del útero ha aumentado mucho y esto puede condicionar que no se contraiga adecuadamente al momento del parto, productos macrosómicos o de más de 4 kilos, cuando hay mucho líquido amniótico. Ya decía, los embarazos múltiples, que ahora como resultados de las técnicas de reproducción asistida pues han aumentado mucho, ¿verdad? La edad materna avanzada, ¿sí? Son factores. Entonces, estas pacientes ya las debemos de catalogar como un grupo especial que debe llevar un seguimiento y una vigilancia especial y ya tenerlas identificadas al momento de atención del parto. Para la preeclampsia, bueno, ser hipertenso, tener diabetes, tener alguna enfermedad, como decía el doctor Norberto Reyes, una enfermedad renal, una enfermedad tiroidea. El haber tenido preeclampsia en el embarazo previo es un factor de riesgo que aumenta mucho el riesgo. Por ejemplo, si esta mujer tuvo una
una preeclampsia severa temprana en su embarazo, tiene hasta un 70% de tener otra vez preeclampsia en su siguiente embarazo. Perfecto, pues ahí lo tienen, son factores de riesgo, pero esto no excluye que una mujer libre de factores de riesgo vaya a poder tener una complicación. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar a platicar con pacientes que han estado en estas situaciones para que nos compartan sus experiencias. No se vayan, ahorita regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. ¿Estamos listos con el público? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Qué nos vas a compartir? Bueno, yo tuve una preeclampsia severa, síndrome de HELP, me dijeron. Mi hija nació muy prematura, de 32 semanas, y afortunadamente todo salió muy bien, pero en realidad la complicación, estaba yo muy hinchada, estuve muy grave en el hospital. Una pregunta, ¿tú estabas visitando a tu médico antes de...? Sí, yo soy una mujer muy sana y siempre incluso desde antes de embarazarme, mi embarazo fue planeado y desde el 4.º mes empecé con algunas complicaciones. Vamos a platicarle a las personas qué es esto. Preeclampsia es cuando se te sube la presión, tu riñón empieza a soltar proteínas y tú te empiezas a hinchar. Y esto, si lo detecta tu ginecólogo a tiempo, que fue lo que pasó contigo, ¿te trataron? ¿Te hicieron una cesárea? Así es, a las 32 semanas. Y aparte tenías síndrome de HELP. ¿Qué es esto? Donde sea... Doctores, ustedes son los especialistas, yo estoy contestando donde no me toca, aunque HELP tiene que ver con el hígado. ¿Qué es el síndrome de HELP? El síndrome de HELP es una complicación o una exacerbación de gravedad de la preeclampsia, en donde ya se agrega una disfunción hepática, donde empiezan a elevarse las enzimas hepáticas, las transaminasas, empieza a disminuir la cuenta de plaquetas, ¿verdad? Y empieza a haber hemólisis y esta condición obviamente incrementa la posibilidad de que esta paciente tenga mayor mortalidad a consecuencia de esta preeclampsia severa. Digamos que es una preeclampsia en su máxima expresión de severidad y de gravedad. Perfecto. Entonces lo que nos dice el doctor es se afecta el hígado y se empiezan a destruir productos sanguíneos. Entonces, ¿tu embarazo se resolvió y tu bebé? Súper sana. ¿Y tú acabaste estando perfectamente bien? Sí, muy sana. Sí, ¿Y diste seguimiento después? Sí, en realidad todo regresó a la normalidad después del parto, sí, y mi hija está súper sana. Pues muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Estás embarazada ahorita? Sí. Muchas felicidades. Gracias. No dejes de ir con tu ginecólogo, estar bien pendiente de todo. Gracias, sí. Gracias. Gilberto, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Tú nos tienes una historia que platicar. Sí, mi caso es un poquito más complejo. Hace 4 años mi esposa o mi pareja en ese momento nos embarazamos, tuvimos un bebé varón. A los 3 días fallece este bebé. En la clínica donde se atendió mi esposa me dijo nos dijeron que el bebé había tenido una contaminación, ¿no? Entonces, se infectó. Se infectó, exactamente. El parte médico en su acta de función decía que era una sepsis neonatal. Déjame explicarles lo que quiere decir esto, que se infecte el bebé y sepsis quiere decir que la infección ha tomado todo el organismo. Exactamente. Eso fue en noviembre del 2013. 2014 nos volvimos a embarazar de una nena. Afortunadamente esta nena sí se logró, es una niña muy sana. Pero la mamá de mi hija, saliendo de la cesárea, se puso muy mala. Decía que tenía un dolor muy fuerte. Ella se alivió en una clínica particular, por lo que decidí canalizarla al Seguro Social, ¿no? Fueron 15 días muy largos y muy extenuantes, donde me tocó ver cómo mi esposa en este momento se descomponía, ¿no? No soy médico, no tengo conocimiento. Mi esposa fallece, desafortunadamente. Mi bebé está sana, perfecta, pero ¿Qué diagnóstico le dieron? ¿Qué le pasó? El diagnóstico que me dieron también fue una pancreatitis necrosante aguda. ¿Por qué? Desconozco el motivo. Me puse yo a investigar por fuera con médicos amigos. Me dijeron que a lo mejor al momento de la cesárea el páncreas no resistió la operación y se inflamó. Doctores, ¿hay algo que comentar? Porque yo siendo gastroenterólogo, no había escuchado una pancreatitis secundaria cesárea, no hay esta relación. ¿Qué pudo haber pasado? Claro que es muy inespecífico y no tenemos el expediente aquí, pero
pero tuvo una pancreatitis que a lo mejor fue concomitante o sucedió a la vez que tuvo su bebé. Pero aquí no escucho ningún factor de riesgo en esta historia, aunque le hablemos someramente. Mira, Pepe, yo sí he visto muchos casos de pancreatitis aguda durante el embarazo. Obviamente no podemos juzgar o hablar sobre un caso que no tenemos elementos completos para poder tener todos los elementos de diagnóstico. Sin embargo, en el embarazo sabemos que aumenta la densidad de la bilis, disminuye el movimiento de la vesícula biliar, esto aumenta la producción de cálculos biliares y los cálculos biliares pueden obstruir el conducto pancreático y provocar una pancreatitis aguda. Ajá. Sabemos que la pancreatitis como tal es una complicación bastante grave, que tiene una mortalidad bastante alta y que a veces una patología biliar en la mujer embarazada puede cursar de manera, ¿cómo te puedo decir?, silenciosa, sin dar mucha sintomatología, y en el momento del parto presentarse de manera más aguda. Me ha tocado a mí ver algunos casos de patología biliar asociada incluso a pancreatitis en el momento del parto o a las pocas semanas del parto, y verdaderamente son casos graves, muy complicados. No estoy seguro si esto pudo haber ocurrido, pero sí son factores de riesgo el embarazo para este tipo de complicaciones. Entonces, aquí lo importante es, ¿tú sabías si tenía piedras en la vesícula? Porque es lo que estamos hablando de patología biliar, quiere decir que se hacen piedras en la vesícula, ya tuvimos ese programa para que lo vean de pancreatitis, que se tapa el conducto pancreático y se inflama el páncreas, pero no te dijeron nunca esto. No, de hecho nunca nos dieron, en el reporte médico ella era sana, el primer embarazo que tuvimos fue muy natural, muy normal, las molestias generales de un embarazo que hasta un hombre, un papá puede sentir, lo que son náuseas, vómitos. El segundo embarazo fue igual. Un embarazo normal. Normal, muy tranquilo, y todo fue después de la cesárea. ¿Cuánto tiempo entre un embarazo y el que siguió? 1 año. Pero una cosa que llama la atención, ella se murió de pancreatitis, no por una complicación del embarazo. Tengo entendido, bueno, el reporte médico final, el del acta de función, fue sepsis generalizada también. Déjenme explicarles por qué es esto. Cuando uno tiene pancreatitis, sepsis significa infección. La sepsis generalizada viene de una sepsis abdominal porque el páncreas se necrosa, se destruye el páncreas y se puede infectar, y eso da una septicemia, primero una sepsis local que luego se hace generalizada, y en verdad una pancreatitis es una cosa muy, muy seria. Pero aquí quisiera pensar que fue todo por pancreatitis, y pues sentimos muchísimo lo que te pasó, y muchas gracias por compartirnos una situación así con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme y estamos para... Vamos a ver esa cápsula que tenemos para ustedes. En el Instituto Nacional de Perinatología actualmente hemos creado y estamos implementando el modelo de autocuidado de enfermería perinatal. Este se conforma de 7 programas. Los 3 primeros están enfocados al cuidado del adolescente. También tenemos un programa que es para atención pregestacional y un programa para el cuidado de la mujer en el momento prenatal, o sea, durante el embarazo. En este se llevan a cabo dos situaciones importantes: la atención prenatal en grupo, que es para todas las pacientes del Instituto Nacional de Perinatología, y la otra parte es el cuidado a las pacientes en pareja, o sea, vienen acompañadas siempre con su pareja y pueden estar recibiendo 6 asesorías que son para prepararse para el momento del parto. De lo que les queremos hablar el día de hoy es del autocuidado prenatal en grupo, o sea, asisten en un auditorio las pacientes, todas las pacientes del instituto, a recibir asesoría por enfermería perinatal. El programa consiste en 2 sesiones, una cada semana, y la pueden ellas programar en el momento que ellas prefieran. Hay facilidad para que ellas elijan la fecha, nada más considerando que las sesiones se dan en día martes, de 8 a 12 del día. Son 2 sesiones principalmente. En la primera sesión se le llama sesión de autocuidado en el embarazo. En esta sesión es importante que la enfermera les explica lo que es el plan de seguridad, es lo que ellas deben de prepararse para el momento en que inicia el trabajo de parto, que puede ser a cualquier hora, en la mañana, en la tarde o en la noche, y ellas tienen que estar preparadas. También les enseña sobre los cambios en el embarazo, también les enseña sobre los cuidados que ellas deben de tener en relación a los cambios que están sucediendo durante el embarazo, y también cómo prepararse y qué tiene que preparar para el momento del trabajo de parto.
Posteriormente, en la segunda sesión, que es la de nacimiento, en esa sesión la enfermera les enseña cómo va a suceder la resolución de su embarazo, que puede ser por parto, puede ser por cesárea, dependiendo del estado de salud de ella y lo que en conjunto ella con su médico tratante decidan. Y después también le enseña en relación a los cuidados que va a tener su bebé, tanto la atención que va a tener por el equipo de salud en el momento del nacimiento, como los cuidados que después ese bebé deberá tener ya en alojamiento conjunto con su mami. Bueno, como todos los lunes aquí en Diálogos, tratando el tema de salud, información muy importante que hay que tomar en cuenta. Les comparto algunas llamadas, nos dice Pepe Romero, hay que educar en la prevención a las futuras madres para que no haya tanta frecuencia en la muerte de la mujer. También hay que orientar a la pareja de la mujer al mismo tiempo para que estén ambos informados. Denise Hernández, en el sector salud a primer nivel, se les recalca a las embarazadas y a los familiares los signos y síntomas de señales de alarma en el embarazo, pero en cada consulta, cuando se les pregunta sobre esto, no lo recuerdan, parece que lo toman a broma y no se comprometen. Lo malo es que después le echan la culpa al personal médico. Algo que sorprende es que el Estado de México es el estado con más alto índice de embarazos en adolescentes. Este dato no lo conocía, la verdad. Me interesa asistir, bueno, y nos comparte esta información que creo que es bien importante. Hay una llamada de un anónimo, Inés, dice, hace 15 años yo desafortunadamente perdí a mi esposa. La verdad es que como pareja no sabes qué es lo que pasa. Hay mucha información y desorientación por parte en ocasiones del personal médico o de las enfermeras. Mi esposa en aquel entonces no fue bien atendida. De hecho, lo peor y lo que desorienta mucho más es que nos dejan en un ambiente y en una situación de completa ignorancia, con la desesperación de saber que algo terrible está ocurriendo y no saber qué hacer ni poder hacer absolutamente nada. Pero lo que me parece todavía un poco menos sensible es que generalmente el personal médico, el médico responsable y quienes lo acompañan no tienen la sensibilidad para comunicar dicha noticia, ya que atención psicológica o emocional no la hay. Me parece que este es un punto fundamental, pues quedamos completamente destrozados. Bueno, este es un tema de verdad creo que muy importante también a tomar en consideración. Muchas gracias por compartirlo. Y finalmente esta otra, que también es una llamada anónima, nos dice: hablen por favor del caso de la semana pasada en el Hospital Médico de la Raza, donde el bebé de una mujer murió justamente en su interior por una mala atención. Incluso algunas autoridades médicas importantes tuvieron que ser destituidas precisamente por este caso. Por favor, compártanlo. Bueno, parte de las llamadas que hasta el momento... A mí me gustaría comentar algo con respecto a la sensibilidad del médico, porque yo creo que a veces se hace ver como que al médico no le importó, y la verdad es que sí le importó. O sea, nosotros al momento que tenemos una paciente grave sufrimos muchísimo. Es como si fuera parte, o sea, la sentimos como parte nuestra, la sufrimos igual, quisiéramos que nunca pasara, pero pasa. Y a veces el momento de cómo comunicar, probablemente haya gente que le sea más difícil la comunicación con el familiar, y el decir está muy grave tu esposa, está muy grave la señora, no sabemos si va a salir adelante, o dar la noticia de una muerte materna, es verdaderamente desgastante. Yo creo que los médicos nos quedamos con esas cruces en el alma de no haber podido hacer más por alguien que a lo mejor llegó muy tarde, que a lo mejor no tuvimos las condiciones ideales intrahospitalarias. Así es que yo creo que también esa parte empática de la comunidad es importante, que se den cuenta que también para nosotros implica algo. A lo mejor de momento parece como que no nos importó, pero en realidad claro que nos importó. No sé, tal vez hay gente que da menos, que comunica menos de manera verbal, o quiere como deslindarse, pero en realidad yo creo que es un grave error de nuestra parte
como médicos, el no decir de verdad estoy haciendo lo más que puedo, pero yo estoy casi segura de que todos estamos tratando de hacer lo más que podemos. Dudo mucho que alguien vea que una mujer se está muriendo y se dé la vuelta y diga que no importa que se muera. Nunca he visto eso. Los médicos queremos salvar la vida de las personas, estamos entrenados para eso, estudiamos mucho para eso, no para dejar morir a una persona o para no ayudarle. Eso creo que es muy importante que quede en la conciencia, ¿no? Definitivamente. Y retomando el caso que comentamos ahorita con el público, yo creo que es bien importante que nos hagan ustedes saber cuál es la diferencia entre una muerte por cualquier causa y una muerte directamente relacionada al embarazo. Sí, es correcto. De hecho, hablamos hace un ratito sobre el análisis de los casos de muerte materna. La muerte materna la definimos para poder analizarla, poder escudriñar muy bien cuál es la causa. Y es la muerte que se genera durante cualquier momento de la gestación e incluso hasta los 42 días. Actualmente analizamos incluso mujeres que han muerto hasta 11 meses después, ¿no? Pero hay causas que directamente, por el hecho de estar embarazada, son las responsables de la muerte y le llamamos muertes maternas directas. Hay enfermedades que ya tenía la persona previamente al embarazo, por ejemplo, un problema renal, que tenga cáncer, que tenga SIDA, etcétera. Y si la enfermedad se complicó o se agravó durante la gestación, eso es lo que finalmente genera la muerte. A eso le llamamos muerte materna indirecta, digamos que no fue directamente el embarazo. Ok, que eso yo creo que es muy importante que recalquemos porque el caso de Gilberto es un caso trágico que ojalá, como dice la doctora, no se presentaran este tipo de situaciones. Nosotros, como dijo la doctora, los médicos siempre estudiamos para ayudar a alguien. Y estas situaciones tristemente pues pasan. Digo, todo el mundo sabemos que estamos en hospitales y sucede esto. Pero nuestro objetivo aquí, vuelvo a reiterar, es buscar los factores en donde sí podamos tener una injerencia. Entonces, el control prenatal, ¿qué tan importante es como detección? Porque ahorita vimos 2 casos en donde eran aparentemente sanas. Bueno, yo te comentaría que el 60% de las muertes en nuestro país son pacientes que no llevaron un control prenatal adecuado. Estamos hablando de que no iniciaron su control prenatal desde el primer trimestre. Y muchas veces pasa porque las pacientes no les llama la atención que no han menstruado o dicen que son muy irregulares, no creen o no quieren decirle a sus papás, las adolescentes, como comentábamos el caso, porque el 10% de las muertes maternas en nuestro país son en adolescentes menores de 19 años. Entonces, sí es importante enfocarnos en que hay que empezar el control prenatal desde el primer trimestre y de ahí llevar 5 consultas prenatales. Lo ideal es que tuviera un ultrasonido, que nosotros llamamos ultrasonido de primer trimestre, en ese primer trimestre especial realizado por médicos especialistas. Gracias, porque esto es bien importante. Acuérdense que estamos hablando hoy de mortalidad, pero el embarazo tiene una gama mucho más de otro tipo de complicaciones que no necesariamente llevan a la muerte. Y es por eso que es súper importante que no pierdas tus consultas, que si estás irregular o de repente, como dicen las chicas, no me ha bajado, veas por qué. Veas por qué, sobre todo si estamos viendo estas cifras de mortalidad en mujeres tan jóvenes. Pero vamos a regresar para hablar del control prenatal y más datos sobre este tema. Ahorita regresamos con ustedes, no se vayan. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Mañana, los martes en Diálogos en Confianza son temas de familia, de educación, y el tema de mañana es mis padres no me supieron querer. ¿Cuántas personas no sienten cuando menos que esto ocurrió justamente durante su niñez? Y es que la verdad creo que somos altamente juiciosos ante la educación que nuestros padres nos han brindado. Evidentemente, pues a cualquier persona nos gustó tener o nos hubiera gustado tener mejores condiciones, pero no estamos hablando solamente de eso, sino de situaciones verdaderamente de abandono, donde pues la incapacidad en ese momento, ya sea económica, emocional, de los padres y las madres, pues no brindaron justamente los cuidados mínimos para esas niñas y para esos niños. Pero ¿qué se puede hacer? Una vez que llegas a la etapa de la vida adulta, ¿esa responsabilidad continúa siendo de los padres o tal vez ya es nuestro camino el que nosotros tenemos que atender porque somos ahora el adulto que tal vez lleva a esa niña o a ese niño dentro que tiene una herida que no ha podido sanar? Emocionalmente, entonces, ¿cómo se trabaja esto y qué tanto nos afecta en la vida diaria y en la convivencia, incluso ahora hacia con nuestros hijos, con nuestras hijas? Bueno, este es un tema, pues la verdad, muy importante y además creo que
requiere de muchas atenciones porque se puede vislumbrar desde distintas aristas. Por eso es muy importante que lo podamos ver. Mañana la invitación en punto de las 9 y si quieren ustedes asistir aquí al estudio, entonces marquen ahora mismo al 53 41 44 35. Este es el resumen de la primera parte. Se hablan de 3 retardos en la atención médica. Existe el primer retardo, que es que la paciente no puede llegar a una atención médica. Puede ser por distancias, puede ser por problemas de transporte, puede ser por problemas culturales, que una embarazada es un foco rojo y que en cualquier momento se puede complicar. Las señales de alarma en los primeros meses y en los últimos meses, las señales de alarma por la que tendría que acudir inmediatamente al servicio médico es sangrado por vía vaginal, nunca es normal. Fiebre o dolor, es un dolor cólico progresivo también, eso es algo que es muy importante. A los últimos meses del embarazo, a estas señales de alarma se agregan el que se vea luces, el que se escuche un zumbido en los oídos, dolor de cabeza. Si dividimos el abdomen en 4, en la parte superior del lado derecho, náusea y vómito. Esas señales de alarma son muy importantes y tiene que acudir inmediatamente a la revisión médica. Como el estado de Chiapas o Guerrero, en donde sus cifras de mortalidad materna sí son equiparables con países como la India. A nivel nacional estamos en un 32 por 100,000, que eso quiere decir que de 100,000 recién nacidos vivos, 32 mujeres van a morir. Estamos en un tercer, cuarto lugar a nivel de Latinoamérica. Confíe en las estructuras médicas, porque mucha gente no acude porque siente que está bien, se siente bien, ¿para qué voy? Y tiene que tener cuando menos 5 consultas para poder decir que está accediendo a lo mínimo necesario para tener una buena calidad de atención médica. Un embarazo idóneo es una mujer que esté bien nutrida, que se le hayan hecho sus estudios prenatales, que puedan ser evaluados durante el embarazo para evitar las complicaciones. Saber exactamente, tomar ácido fólico de manera previa, hacerse las revisiones médicas para poder detectar problemas de manera previa a la gestación. Existen lugares en donde no llegan los médicos, que son las parteras. Muchas de ellas no son parteras educadas, son parteras tradicionales. También se está llegando ese personal que no es médico, pero que sin embargo tiene un papel fundamental en la salud. Tenemos a las embarazadas de alto riesgo, con alguna enfermedad previa, pero también a las de bajo riesgo. Esto significa que no existe ninguna embarazada sin riesgo. El control prenatal se considera toda esa serie de acciones, consultas, estudios de laboratorio y seguimiento de toda paciente embarazada con la finalidad de identificar oportunamente alguna situación anormal y eventualmente poder hacer alguna intervención para disminuir complicaciones. Primeramente, antes se le llama consulta pregestacional. Hay algún grupo de pacientes que, de acuerdo a alguna característica, algún factor personal, social, familiar, pudieran ser consideradas de alto riesgo, y aquellas pacientes en las cuales pudiesen tener alguna condición médica que fuera susceptible de manejarse de manera adecuada antes de buscar el embarazo, permitiría mejorar los resultados perinatales una vez que logren la gestación. Por otro lado, las pacientes embarazadas deben acudir oportunamente al inicio de su control prenatal, preferentemente en el primer trimestre, antes de la semana 12 o 13. ¿Por qué en ese momento? Se considera actualmente que el modelo de atención de la embarazada está regido básicamente por la identificación de factores de riesgo. Algunos de estos factores de riesgo son susceptibles de ser intervenidos y disminuir la probabilidad de desenlaces adversos. Pacientes con algún antecedente obstétrico adverso pueden ser identificadas tempranamente, por ejemplo, antecedente de un nacimiento prematuro, y este antecedente en sí mismo la considera de riesgo para un evento posterior también de nacimiento prematuro. Actualmente hay acciones aceptadas a nivel mundial para disminuir la incidencia de nacimientos pretérmino, por ejemplo, el uso de progesterona. La identificación de factores de riesgo para preeclampsia también pueden ser identificados tanto desde primer nivel como a nivel de tercer nivel. De manera general hay estudios básicos, digamos, de control prenatal, que incluye una biometría hemática, una química sanguínea, exámenes estudios para descartar sífilis como VDRL, VIH, hepatitis B, entre otros. Sin embargo, conforme avanza la gestación, hay algunos que tienen que ser un poco más específicos. Por ejemplo, toda paciente tiene que tener un orocultivo antes de la semana 16, por ejemplo. La importancia del control prenatal oportuno y completo tiene que ser la identificación oportuna de perfiles de riesgo
que podrán definir la directriz del control prenatal en cada paciente. Es evidente que en el aspecto temprano identificamos las pacientes de riesgo y las intervenciones pueden tener mayor eficacia, por un lado. Por otro lado, permitiría la referencia de pacientes identificadas de riesgo a un segundo nivel de atención y de esta manera optimizar su manejo, y finalmente esto culminará con la selección de pacientes que requieren primer nivel de atención, segundo nivel de atención, y en esta pirámide de atenciones algunas tendrán que requerir manejo de tercer nivel de atención, en el cual nos enfocamos básicamente a la vigilancia y atención de pacientes de un riesgo obstétrico significativo y que con los recursos médicos y personales y de infraestructura con los que contamos podemos hacer frente a la resolución de problemas muy complejos que será muy difícil tratarlos en un nivel de atención diferente. Vamos a seguir platicando con el público. Hola, Samantha. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos vas a platicar? Bueno, yo tuve un embarazo totalmente sano, no tuve ninguna complicación. Fue justamente en el momento del parto, cuando nace mi bebé, todo iba perfecto, de repente me viene una hemorragia. Después del parto. Exactamente, después del parto, y es ahí cuando todo se me empieza a complicar. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, vino la hemorragia, me parece que no pudo contraer. El útero. Exactamente. Déjame explicarles tantito a las personas. Acuérdense que el útero o la matriz crece mucho en el embarazo. Una vez que sale el bebé, se vuelve a hacer chiquito, entonces deja de sangrar a la hora de contraerse, pero si se queda abierto, pues va a seguir sangrando. Es como una llave abierta del agua, pero aquí es de sangre, y entonces viene una hemorragia severa. ¿Y entonces qué pasó? Exactamente. Después de ahí, bueno, me tuvieron que anestesiar. Fue parto normal. Fue parto normal, exactamente. Ya de ahí, cuando yo desperté, ya se me vino como una complicación al corazón. ¿Qué complicación, sabes? En vez de latir el corazón un 80%, empezó a latir un 20%. Te dio mucha bradicardia. ¿Pero por qué fue? ¿Por la misma hemorragia? Porque normalmente cuando uno tiene una hemorragia, el corazón late rapidísimo para tratar de compensar. ¿No sabes el diagnóstico? Bueno, la cardióloga me ha dicho que fue un caso rro. Pero no te dijo un diagnóstico. Se vino por la hemorragia, pero que no tiene en sí como un nombre. Digamos, esa falla que tuvo mi corazón. Okay. ¿Y te recuperaste? Sí, me recuperé al 100%. ¿Te pusieron sangre? Sí, me pusieron sangre y gracias a eso viví. ¿Y tu matriz te la quitaron? No. Ok, te pusieron medicamentos, se volvió a contraer tu matriz. Exactamente. Dejaste de sangrar, te repusieron sangre por la vena. Correcto. Y estás sana. Y me dieron también un medicamento para poder coagular, porque algo que pasó es que no coagulaba. Ahí está otro problema, que eso es bien importante. ¿Tú no te conocías con problemas de coagulación? No, ninguno. ¿Tienes en tu familia personas con lupus, con problemas de las plaquetas? Nada, nadie. ¿Y eso te lo han investigado ahora? Sí, justamente en mi parto tuve un hematólogo también que me dijo que en la sangre salió algo natural o algo naturista que yo pude haber consumido en el embarazo, que pudo haber causado esta hemorragia. Ok, ¿qué recomendaciones le das a toda la gente que te está viendo? Bueno, en mi caso, algo que yo consumí diferente a cualquier otra cosa fue un té. Yo compré unos tés que eran justamente para embarazadas, que contenían cosas naturales, pero posiblemente este consumo del té fue el que me vino a dar esa hemorragia y hacerme no coagular. Bueno, el chiste es que estás bien. Exactamente. Es lo importante, pasaste por un susto, pero estás perfecto. Sí, todo está perfecto. Gracias. Gabriela, hola. Hola, buenos días. Platícanos tú. Bueno, yo tuve la experiencia muy difícil hace 17 años que nació mi hija. Tuve una preeclampsia severa con crisis convulsiva. No tenía ni 7 meses de embarazo. Era, en teoría, una mujer sana. Me estuve presentando cada mes a mis consultas de rutina. Y antes de cumplir el 7º mes no tuve realmente una sintomatología grave o algún dolor, no nada. Simplemente un familiar me dijo que me notaba mis ojos un poco saltados, rojos, y un poco de taquicardia por la tarde, pero realmente los síntomas fueron en el lapso de 2 días. No hubo síntomas anteriores. Posteriormente me recomendaron que fuera enseguida a consulta, y yo mi consulta la tenía una semana después. Sin embargo, decidí adelantar ese mismo día, localizar a mi médico para ir a la consulta, y en el momento que fui a la consulta, bueno, ya tenía mi presión al máximo. De ahí enseguida entré a terapia intensiva, me pusieron un catéter directo al corazón para poder nivelar mi presión, y más tarde ya entré en crisis convulsiva, al parecer, lo que recuerdo y del diagnóstico y todo. Estuve 1 hora y cuarto en crisis convulsiva.
la verdad pensamos que no. Mi doctora nos decía que podía morir la bebé, que podía morir yo. Fue un caso muy difícil. ¿Te hicieron cesárea? Y me hicieron una cesárea en cuanto pudieron controlar un poco mi presión arterial. Porque el tratamiento a la preeclampsia, doctores, corrígenme, es interrumpir el embarazo. Sí, es la preeclampsia, independientemente de que todavía no hemos logrado determinar con exactitud por qué a unas pacientes sí les da y a otras no, es una enfermedad placentaria y sabemos que se cura quitando la placenta. El dilema es que cuando esta enfermedad ocurre en embarazos muy tempranos, no sé, 27 semanas, un bebé de 1 kilo, el médico tiene el dilema de decir, bueno, interrumpo el embarazo y curo la preeclampsia, pero saco un bebé prematuro, ¿no? Entonces, desde hace muchos años se ha determinado eso, ¿no? Que la cura de la preeclampsia es la resolución rápida del embarazo, aunque no siempre, a veces es lo mejor para el recién nacido. ¿Cuántas semanas tenías? 32 semanas alrededor. Y tu niña de 17 semanas. Años está perfecta ya. Sí, de hecho ella no requirió ni incubadora, ella solamente estuvo un poquito para recuperar su temperatura, ella tenía muchas ganas de vivir. Qué bueno. Estamos aquí. Precisamente porque hicimos el esfuerzo de estar atendiéndonos en un hospital que si yo he llegado a otro hospital donde no tuvieran todo ese material y toda esa tecnología para sacarme adelante, yo no estaría platicándola ahorita. Gracias. Hanna, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos de ti. Yo soy partera y trabajo atendiendo partos. Okay, bueno, me imagino si eres partera. Yo tengo una pregunta, que es una pregunta porque desconozco sobre las parteras. ¿Cómo se entrena una partera? Eso depende bastante porque aquí en México, depende? del país y de la regulación de la partería. Aquí en México no hay una regulación como tal de qué es una partera, qué debes saber, etcétera. Entonces tienes muchas vías de cómo llegar tú a ser partera. Entonces hay una escuela técnica, ¿no? Que da un título técnico. Hay muchas parteras que aprenden de mamás, tías, etcétera. Entonces en ese modelo de aprendiz y preceptora, ¿no? Entonces tú aprendes de otra partera que te enseña, que te lleva a consultas, que te lleva a partos, que te hará exámenes dependiendo de dónde estés, ¿no? Una pregunta, ustedes como parteras, porque te tomo a ti tu voz como si nos vienes representando a las parteras, tienen mucho contacto con la población. ¿Cómo se actualizan ustedes y qué sucede si, por ejemplo, ven un útero que no se contrae, si ven una paciente con preeclampsia? ¿Qué hacen? Entonces, dos cosas diferentes. Tenemos mucho contacto con las personas porque es un modelo que se basa en que está centrado en la mujer, en la continuidad de atención, entonces son las mismas parteras siempre viendo a las mismas mujeres. Entonces eso nos permite conocer la normalidad de la mujer y también reconocer muy rápido cuando algo se está saliendo de esa normalidad. Se sale de la normalidad? Entonces otro pilar, digamos, del modelo de partería es esa colaboración interdisciplinaria, ¿no? Entonces, con la obviamente, comunidad médica. Con la comunidad médica, obviamente como partera yo veo a mujeres sanas con embarazos sanos. Si ese embarazo se sale de la normalidad y empieza con preeclampsia, con diabetes, trillizos, etcétera, entonces yo voy a referir ese embarazo, ¿sí? Y voy a referir con alguien que sí ve patologías, ¿no? Claro. Entonces eso, digamos, en cualquier modelo médico, por ejemplo Canadá, ¿no? Donde se mueren menos mujeres, las parteras son las encargadas de atender a las mujeres sanas con embarazos sanos. Eso desahoga a los obstetras, entonces se pueden concentrar mucho más en las mujeres que sí necesitan atención mayor, ¿no? Pero mujeres sanas con embarazos sanos a priori pueden venir con partera, hacer el seguimiento prenatal con partera, el embarazo con partera, el posparto con partera, y generalmente tanto física como emocionalmente suelen estar mejores. Ahora, emergencias obstétricas, como tú dices, como una hemorragia, obviamente cualquiera que atienda un parto en casa, en mi caso, tiene que estar preparada con los medicamentos antihemorrágicos, ¿no? Un tanque de oxígeno, suero, etcétera, todo ese tipo de cosas para atender esas emergencias y si no se resuelven... Y si no se resuelven en casa, se refiere a un hospital. Eso obviamente se platica desde antes, ¿no? O sea, la OMS dice generalmente que tú puedes tener partos en casa seguros cuando tú eres una mujer sana, un embarazo sano, tienes una proveedora calificada y un plan B, ¿no? Entonces, todas esas eso, el plan B es bien importante, porque sobre todo hemos visto aquí casos de mujeres que eran perfectamente sanas y súbitamente presentan una complicación. Entonces esto es bien importante para que lo tengan en mente. Y yo tengo una cosa que comentarles, que nos digan los panelistas. Hablamos aquí de un té. Y hubo un punto bien importante que se tocó al principio del programa, que muchas pacientes se alejan de muchas cosas tradicionales por ir a situaciones alternativas, pero yo siempre le digo a todos mis pacientes, pueden utilizar todo lo alternativo mientras no les haga daño. ¿En dónde cae este paréntesis en ginecobstetricia? El problema es que no sabemos qué tienen muchos de los productos, porque no dan una información detallada
de qué es lo que conlleva de consecuencia. Y generalmente la gente cree que lo natural es sano. La marihuana es sana, la cocaína es sana, pues no, y es natural. Entonces yo creo que tenemos que tener una conciencia un poquito más centrada en el conocimiento real de que una mujer no debe tomar cosas que no estén prescritas por un médico, porque puede tomar cosas que le dice su amiga, su comadre, que son muy buenas para algo, pero no saben el efecto secundario, como el caso del trastorno de coagulación. ¿Cómo saber que tenía el té? Y como sabemos si también fue culpa del té, entonces lo recomendable es apegarse a lo que diga su médico. Recuerden que muchos productos que venden sin licencia, por así decirlo, no están regulados. Y pueden revisar nuestro programa que hicimos sobre el hígado, el daño hepático por suplementos que la gente recomienda porque te lo recomendó tu amiga, tu prima en el gimnasio, en donde quieras. Y tuvimos un programa aquí de hígado, en donde vimos hepatitis secundarias, todo esto. ¿Qué pasó, Oscar? O incluido el ácido fólico, está recomendado, sin embargo no es automedicable, es decir, qué cantidad es la que debes de consumir, pues te la tiene que indicar evidentemente el especialista que esté atendiéndote. Entonces volvemos a lo mismo, no se alejen de sus médicos, estamos platicando de mortalidad materna. Pero vamos a hacer un corte y regresamos a seguir hablando de este interesante tema aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan, ya venimos. Existen varias asociaciones que dan talleres. Yo trabajo con 2 asociaciones que dan muchos talleres. Es el Centro Nacional de la Atención para la Evaluación Prehospitalaria y la Fundación Ginebrina para la Educación e Investigación Médica. Ellos se encargan de dar muchos talleres a personal desde las parteras que se están entrenando, parteras tradicionales, también entrenan enfermeras, paramédicos, médicos, especialistas. Entonces, sí existen varios talleres que se están llevando a cabo a nivel nacional. Los talleres para las parteras que se imparten por estas 2 asociaciones están enfocados en que la partera sepa lo básico en cuanto a las emergencias maternas. Hay 2 causas de mortalidad materna principales en el país, que son la hemorragia obstétrica y las emergencias hipertensivas, que sería la preeclampsia, la eclampsia y todas sus asociadas. Lo que se tocan en estos talleres son esos 2 temas: hemorragia y enfermedad hipertensiva durante el embarazo. Se les enseña cómo encontrarla, cómo diagnosticarla, cómo sospecharla, y una vez que tienen la sospecha, cómo dar el tratamiento de primer inicio. ¿A qué me refiero con esto? A que probablemente esa paciente no la debe de atender esa partera, pero ella es el personal de primer contacto al cual se va a acercar, y esa partera tiene que saber cómo manejar a esa paciente, qué darle de tratamiento en lo que la paciente llega a su hospital o a su centro de salud. Nosotros vamos a Guerrero, por ejemplo, a la Sierra de Guerrero, y a veces el traslado de esa paciente de la Sierra de Guerrero, donde está la partera en la comunidad, a que se traslade a un hospital, pueden pasar 2 a 4 horas. En esas 2 a 4 horas pueden pasar muchísimas cosas. La paciente puede seguir sangrando y obviamente cuando llegue al hospital va a llegar totalmente descompensada, o si está en una emergencia hipertensiva la paciente podría empezar a convulsionar. Llegó con la presión alta con la partera, pero ya llega convulsionando, y esto obviamente aumenta la mortalidad materna. Entonces nosotros les enseñamos qué deben de realizar para que esta paciente llegue lo más estable posible al segundo nivel. Estamos tratando de disminuir o mejorar la calidad de atención en ese segundo retardo que nosotros platicábamos. Vivimos en un país en donde existen muchas carencias económicas, muchas carencias de personal de salud también. Entonces, no podemos nosotros pensar que todas las pacientes van a llegar a un hospital general. No, seamos sinceros. Por ejemplo, en estados como Chiapas, al menos 800 partos son tratados por las parteras al año. Y estamos hablando que hay hospitales en nuestro país que tienen 1000 o 2000, es decir, que las parteras atienden a veces hasta más partos que muchos hospitales. Yo creo que es básico empoderar a la partera, enseñarle qué acciones puede llevar a cabo y que sea nuestra mano derecha, que nos ayude a mejorar la mortalidad materna. Me gusta mucho ver que haya esta comunicación entre parteros y la comunidad médica, pero por ejemplo en el caso de Samantha, que tuvo una hemorragia por atonía uterina, lo que les decía que no se contrae el útero, ¿cuánto tiempo tiene ella en que se actúe? Pues en 5 o 10 minutos ya está chocada.
O sea, depende, o sea, estás haciendo todas las maniobras, pero se nos puede chocar, se nos puede bajar la presión de una manera brusca. Entonces, siempre el tener una canalización es importante para empezar a poner soluciones, el tener las maniobras necesarias y tener un traslado máximo de 15 minutos para llegar a un hospital, porque es cierto que la OMS lo permite, pero lo dice como una medida de emergencia. O sea, tienes que estar a 15 minutos. Y está muy bien justificado en zonas donde no hay acceso a instituciones de salud, pero en la Ciudad de México, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con los partos en casa, porque ¿para qué sufrir ese desgaste emocional del equipo, de la paciente, lo grave que se pone la paciente? Es muy rápida la pérdida sanguínea en una paciente que se desangra después de un parto. Entonces, lo ideal es tenerla en una institución hospitalaria. Y ahí haz lo que quieras, párate de cabeza, brinca, lo que tú quieras. Es válido que las instructoras de psicoprofilaxis les ayuden, está bien. Pero que la partera esté ahí, está bien. Pero que tengan acceso al médico, a alguien que pueda, si no se logra controlar el sangrado, resolver la emergencia. Hay muchas maniobras que se pueden hacer, pero a veces, a pesar de todas, no se logra contener. Como en el caso de ella con un trastorno de coagulación, por mucho que se hagan maniobras, necesitas el hospital porque necesitas tener la sangre. Sobre todo lo que buscamos aquí es disminuir la incidencia de esta tragedia. Oscar, ¿qué nos dice la gente? Oye, recordar que el pasado 5 de mayo se celebró precisamente el Día Internacional de la Matrona y la Partera. Entonces, que sí es una labor, me parece fundamental, sobre todo en las comunidades rurales donde no existe esta atención y le han salvado la vida pues de muchísimas mujeres y de sus bebés, evidentemente. Entonces, creo que sí se requiere de una gran capacitación y el tener un contacto con la comunidad médica es indispensable. Me parece, sí, muy adecuado lo que están diciendo. No hay que pelearnos, trabajamos en equipo. Así hay es. que ser un equipo. Así es, justamente, creo que eso es lo importante. Maffer nos dice, hace 3 años, a los 6 meses de embarazo, a mí se me rompió la fuente y perdí a mi bebé. Este año, a los 5 meses de embarazo, solo sentí la cabecita de mi bebé. No tuve contracciones, ni se rompió la fuente, ni nada. Tuvieron que hacerme una intervención. Me diagnosticaron útero incapaz de retener un bebé. Pero antes de estos 2 bebés, tuve una niña que hoy tiene 6 años. No sé por qué no me lo diagnosticaron con anterioridad. ¿O qué fue lo que pudo haber pasado? Jesús Brizuela dice, hay que implementar cursos de parteras comunitarias, ahí enseñarles cómo atender un parto. No, hay que enseñarles cómo valorar un foco fetal, así detectar en forma rápida sufrimiento fetal, también que puedan llevar un buen control prenatal, que los hospitales, clínicas den buen apoyo con medicamentos, vacunas, estudios de laboratorio y gabinete. No las dejemos solas. Su recuerdo, si la parturienta, o supongo que dices, les recuerdo, llegaba a acompañarte de la parte, esto es igual a parto distóxico. Tere Márquez, urgente, por favor, preguntar a especialistas el número de ginecólogos a nivel nacional. Con esto verán las insuficiencias de especialistas. Conozco diversos casos donde el médico familiar dice que signos de alerta son normales y al poco tiempo ocurren o se dan nacimientos prematuros, sufrimiento fetal y graves problemas en las madres. Y sí es responsabilidad del sector salud. Nash nos dice, yo tuve hemorragia después del parto, los médicos me indujeron el parto después de 3 días de no pasar de 6 de dilatación. ¿Qué fue lo que pudo haber influido? Yo tuve un embarazo de alto riesgo porque se me dijo que tenía placenta previa total y eso no cambió hasta cerca de las 34 semanas. El problema fue que yo trabajaba y nunca me quisieron dar incapacidad. Me decían que debía tener reposo relativo y que hasta que no llegara con algún sangrado no me iban a otorgar la incapacidad porque no la requería. Mi pregunta es entonces, ¿en dónde está la prevención justamente? Si su pensamiento fue que el día que llegara con un sangrado me iban a internar y entonces ya era merecedora de incapacidad. Eso sin contar que tuve preeclampsia. Terminé renunciando también a mi trabajo, nos comparte Luna. Falta mucha información. Últimamente en el trabajo he visto a muchas señoras de arriba de 37 años de edad embarazadas y no desean métodos. La mayoría con diabetes, hipertensión, etcétera. Les explicas y cuáles pueden ser los riesgos y la verdad es que no hacen caso. Por eso creo que falta mucha información.
Dora Guerra nos dice, en lo personal me ayudó mucho tomar los cursos psicoprofilácticos, aunque al final tuve cesárea por preeclampsia, pero los cursos fueron los que me ayudaron a detectar a tiempo los problemas, la importancia de conocer cómo se va comportando tu cuerpo y cuáles son los cambios que se van presentando. Y Castillo nos dice, en el mes de septiembre ingresé con shock hipovolémico por ruptura uterina, mi embarazo de 20.5 semanas y no presenté síntomas, mi embarazo era de alto riesgo, llevaba mis citas médicas y tampoco se detectó absolutamente nada. Estos pueden ser los riesgos, evidentemente. María Ríos, la mortalidad materna se podría reducir si tuviéramos más médicos en todas las instituciones, porque de lo contrario, la gran carga de trabajo solo deshumaniza a los doctores y se reduce la atención de calidad y es obligación del país mejorar esta situación. Por otra parte, la educación reproductiva debe mejorar desde el nivel primaria. Josefina Rosales, ¿qué tanta dilatación debe tener un embarazo para que la puedan atender? ¿Qué debe hacer la embarazada si está en su casa y se pone su estómago duro? Esperanza González, hace 44 años, ¿sí sabían los médicos acerca de la preeclampsia o esto es algo que se descubrió hasta hace poco? Laura Narváez, mi hija de 20 años tiene 38 semanas de embarazo, tiene placenta previa y la semana pasada la detectaron, el niño tiene enredado el cordón en el cuello, tiene 2 vueltas. El martes pasado la llevé al médico y me dijo que la llevara al hospital porque tenía que hacerla una cesárea y en el hospital me dijeron que se tenía que esperar hasta el término del embarazo y que su parto iba a ser normal. ¿Qué riesgos corre al tener un parto normal con el cordón y la placenta previa? Este es un asunto que seguramente tanto a las mamás como a los seres queridos que están alrededor confunde y estresa mucho. Un segundo diagnóstico que no tiene que ver nada con el primero que te dieron y que te dicen justamente lo opuesto. Entonces tú, si no estás al tanto y no eres médico y no lo conoces, pues no sabes cómo actuar. Pues volvemos a la falta de comunicación en salud, que creo que es indispensable. Y yo creo que mientras más armas tengan en conocimiento tanto los familiares como la paciente, va a ser mucho más fácil la comunicación con el médico. ¿Qué opinan en cuanto a todas estas, hago muchas preguntas que las vamos a sacar en el bloque 6, complicaciones o situaciones que hay muchas llamadas en donde buscan la causa de algo específico? De mortalidad, y ahorita hablamos de que no vimos diagnósticos específicos tampoco. Las pacientes desconocen totalmente sus diagnósticos. Y esto yo creo que es importantísimo. ¿Cómo ven la comunicación del paciente, del médico con la paciente a este nivel? Bueno, yo pienso que derivado de estos comentarios es a veces complicado, ¿no? El médico creo que tiene que dentro de esta parte del control prenatal y cuando establece algunos diagnósticos, poner un lenguaje, ¿verdad? Sencillo, sin palabras técnicas, para poder comunicar, ¿no? Si tú le dices a la señora, tienes una placenta previa y está acreta, pues la señora va a decir, pues me queda igual, ¿no? Si sabe que su placenta está insertada un poco más abajo y está muy adherida al útero y esto puede condicionar una hemorragia, entonces la paciente sí sabe por qué sangró, ¿no? Creo que esto ha sido de antaño un problema, ¿no? La comunicación y ahondando un poquito más, la gran mayoría de los problemas, incluso de demandas médico-legales, casi siempre se deben a problemas de comunicación, o sea que el médico no tuvo la capacidad de poder informarle al paciente los riesgos o los factores de riesgo que había detectado y cuando estas complicaciones se presentan, el paciente se siente sorprendido o no bien atendido. Creo que tenemos que mejorar mucho en este aspecto de mejorar la comunicación con el paciente y ponerlo la información al nivel que él pueda entenderla. Sí, doctora. Y también tiene mucho que ver, como decía uno de los comentarios, con la carga de trabajo. Eso es una realidad. Hay instituciones donde la cantidad de trabajo es mucha y la cantidad de médicos es poca. Entonces, sí hay un deterioro en la comunicación porque apenas tiene tiempo para atender uno e irse a otro. Algún tiempo que yo trabajé en el Seguro Social, estaba haciendo guardias en las noches, atendiendo admisión, que era afuera, la sala de labor, partos y cirugía. Yo sola a las 3, porque éramos 3, pero uno ascendía a subdirector, el otro pedía incapacidad y me quedaba yo sola. Entonces, claro que la carga de trabajo es algo que deteriora la calidad de atención. Esa es una realidad y eso tenemos que pedirle a nuestros candidatos que den su opinión, qué van a hacer con estos problemas de salud.
Sí, porque estos son problemas sociales que se están traduciendo o están impactando en la salud de los pacientes y en la salud de los médicos. Así También es. Claro, creo que por eso es muy importante la parte del control prenatal, que es fundamental. En el control prenatal precisamente nos da mucho tiempo para poder transmitir esa información, tener esa mejor comunicación con las pacientes y con las embarazadas. Hay que tomar en cuenta una cosa que es fundamental, y es el que esta prevención también la podemos determinar durante el embarazo. Y eso le llamamos nosotros tamizaje. Esto es hacer estudios para poder detectar problemas de una forma muy temprana. ¿Qué tan temprano? Como en los primeros 3 meses del embarazo. Entonces es fundamental que inmediatamente se conozca embarazada una mujer, tiene que acudir al médico, porque tenemos toda esa oportunidad de detección, no solamente de los factores de riesgo, sino incluso de intervención, de dar medicamentos. Voy a decir una marca comercial, pero que, por ejemplo, es dar aspirina para disminuir la posibilidad de preeclampsia, etc. O sea, nos da mucho tiempo. En el caso, por ejemplo, de la placenta previa, la podemos diagnosticar prácticamente un poquitito después de la mitad del embarazo. Ya sabemos que está ahí, ya sabemos que esa complicación existe. Entonces podemos hacer muchas cosas para ir planeando el evento de nacimiento. ¿Nos puede explicar al público qué es una placenta previa? De acuerdo. La placenta, que es por donde se nutre el bebé y está adherida a la matriz, al útero, en el momento en que va a nacer el bebé, se desprende después del nacimiento del bebé. Hay ocasiones en donde, por algunos factores de riesgo, el principal de ellos es sobre todo cesáreas anteriores, la placenta se inserta de una forma muy profunda y simplemente no se puede despegar. El problema no es durante la gestación, el problema es en el momento que ya nació el bebé. No puede salir la placenta y puede condicionar a una situación de riesgo, y es algo que puede llegar a ser catastrófico. Se puede morir una persona en el quirófano. Esto es una placenta acretismo placentario. ¿Y una placenta previa? Es que está abajo, está impidiendo la salida por el orificio natural de nacimiento por parto. Imagínense a la matriz como una botella, que la ponemos de cabeza y por el cuello de la botella es por donde va a salir el bebé. Si ponemos la placenta en donde se va hacia el cuello, pues el bebé no puede pasar por ahí, y esto es un factor de riesgo, que esto lo puede detectar tu médico. Yo creo que podemos concluir ahorita con esto, que creo que es muy importante, que un buen control prenatal le va a permitir a la pareja estar mucho más pendiente de cualquier situación, estar más enterados de la situación que alguien decía, no es fisiológico el embarazo, sí es fisiológico, aquí estamos miles en la Tierra, es una situación fisiológica, pero en donde se pueden presentar complicaciones. Entonces, si hay una buena comunicación establecida entre el médico y el paciente, que aquí yo insisto mucho los lunes en la comunicación, como lo que estamos haciendo ahorita, va a ser mucho más fácil identificar los factores de riesgo y otra cosa, identificar cuando se presente una complicación, porque ya vimos los datos de peligro. Una paciente que está en contacto con su médico ve cualquiera de esos, inmediatamente le marca por teléfono o se lanza a verlo, que esto estamos hablando de la urgencia en atender una complicación, porque no siempre son en el hospital, pueden pasar cuántos días después del parto. Una hemorragia o una hipertensión, incluso una hipertensión o preeclampsia hasta 2 semanas después. Y una hemorragia incluso prácticamente en cualquier momento del puerperio, o sea, de la cuarentena. Otra cosa que es fundamental en el control prenatal es que nos da opción a este proceso de educación. Podemos hablar sobre lactancia, podemos hablar sobre cuidados del recién nacido, podemos hablar sobre anticoncepción muchos meses antes de que ya nació el bebé. Y esa anticoncepción en el momento de que nace el bebé nos va a ayudar a prevenir problemas en el siguiente embarazo, y eso es algo fundamental. Bueno, entonces ahí lo tienen. Oscar, ¿tienes algún comentario antes de irnos al corte? Sí, nos dice Claudia Hernández, ¿qué tan conveniente es que mi hermana, y esta es una palabra que además es muy común, se alivie en un hospital particular? Y lo hemos mencionado, se ha mencionado, pues no es una enfermedad el embarazo, no se va a aliviar evidentemente, pero bueno, ya han dicho, pues hay una excelente atención también en el sector público de salud, aunque hay una incapacidad en ocasiones de personal, pero la atención es muy buena, y pues en una clínica. Exactamente. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos. Regresamos a Diálogos en Confianza y entramos a la recta final. En unos minutos más se dará respuesta a las preguntas que nos han hecho el favor de comunicarnos. Pero el próximo lunes, ¿cuál es nuestro tema? Estaremos hablando acerca de las fobias. Y es que, de acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México, los trastornos mentales más comunes son las fobias específicas. Es decir, 7.1% de la población presenta alguna. Pero, ¿qué es una fobia? ¿Cuál es el origen de una fobia? ¿Crees que el miedo exagerado es una fobia?
cómo se debe tratar una fobia, cuál es el especialista recomendado precisamente para orientarnos en caso de que estemos viviendo, porque muchas personas creo que hemos identificado y desde edades muy tempranas que tal vez pues a los alacranes, a las arañas o a algún roedor o a las abejas o a las alturas o a los espacios encerrados, pues nos provocan desde luego un momento más allá tal vez de la desesperación, del estrés o de causarnos cierta incomodidad. Pero para que esté diagnosticado como fobia, ¿qué tiene que pasar? No se pierdan entonces el programa del próximo lunes en punto de las 9. Y para estar aquí con nosotros, marquen ahora mismo al 53 41 44 35. No habrá ninguna fobia. Resumen de la segunda parte. Una embarazada con alto riesgo, una persona que tenga cáncer, que tenga un problema en el riñón, una enfermedad cardíaca, la está viendo mucha gente, muchos especialistas. Y a la persona de bajo riesgo, generalmente, bueno, pues no le damos tanta atención, por así decirlo. Dar la noticia de una muerte materna es verdaderamente desgastante. Yo creo que los médicos nos quedamos con esas cruces en el alma. Los médicos queremos salvar la vida de las personas, estamos entrenados para eso. El 60% de las muertes en nuestro país son pacientes que no llevaron un control prenatal adecuado, que no iniciaron su control prenatal desde el primer trimestre. Y muchas veces pasa porque las pacientes no les llama la atención que no han menstruado, o dicen que son muy irregulares, no creen o no quieren decirle a sus papás, las adolescentes. La preeclampsia, independientemente de que todavía no hemos logrado determinar con exactitud por qué a unas pacientes sí les da y a otras no, es una enfermedad placentaria y sabemos que se cura quitando la placenta. El dilema es que cuando esta enfermedad ocurre en embarazos muy tempranos, no sé, 27 semanas, un bebé de 1 kilo, el médico tiene el dilema de decir, bueno, interrumpo el embarazo y curo la preeclampsia, pero saco un bebé prematuro. Se ha determinado eso, ¿no? Que la cura de la preeclampsia es la resolución rápida del embarazo, aunque no siempre a veces es lo mejor para el recién nacido. Tenemos que tener una conciencia un poquito más centrada en el conocimiento real de que una mujer no debe tomar cosas que no estén prescritas por un médico, porque puede tomar cosas que le dice su amiga, su comadre, que son muy buenas para algo, pero no saben el efecto secundario. Yo soy el doctor Mario Roberto Rodríguez Bosch, soy ginecobstetra y perinatólogo egresado del Instituto Nacional de Perinatología. Desde el año 2004 venimos trabajando en una técnica quirúrgica para tratar una complicación muy grave del embarazo que se llama acretismo placentario. La manera tradicional en la que se realiza el tratamiento del acretismo placentario en todo el mundo es una cesárea seguida inmediatamente de una histerectomía obstétrica, o sea, quitar el útero con la placenta adherida. Quizás también tengamos que empezar por definir primero qué es el acretismo placentario. El acretismo placentario es una adherencia anormal de la placenta hacia el músculo del útero que se llama miometrio, y donde normalmente cuando se da en un proceso normal, en un parto, la placenta debería de desprenderse del útero o alumbrarse. Sin embargo, en la placenta acreta o en el acretismo placentario este proceso no sucede. La placenta se queda adherida al útero, hay un proceso de vascularización muy importante a ese nivel, por lo tanto si el médico pretende desprender la placenta o arrancarla del útero, pues la paciente tiene una hemorragia muy considerable que puede llevarla a la muerte. Nuestro procedimiento tiene la diferencia de que se realiza primero la cesárea, se deja la placenta en el útero, se cierra el útero dejando un drenaje para que pueda salir la sangre del útero después del nacimiento. Aplicamos un medicamento de quimioterapia que se llama metotrexate dentro de la placenta a través del cordón umbilical y posteriormente mandamos a la paciente a un procedimiento que se llama embolización pélvica. La embolización pélvica es un procedimiento en donde un radiólogo intervencionista en el Hospital de Nutrición Salvador Subirán introduce materiales para obstruir los vasos sanguíneos que alimentan esa placenta, de manera que obstruyen la circulación de esa placenta en un 70 o en un 80%, y de esta manera nosotros entre 7 y 10 días después de la primera operación, que fue la cesárea, practicamos la histerectomía, pero con tasas de sangrado y de complicaciones mucho menores a las reportadas en la literatura. Y de hecho nuestra tasa de muertes maternas es de 0, o sea, no hemos tenido un solo caso de muerte materna asociado a esta complicación, y sin embargo es una complicación que se asocia
frecuentemente a muertes maternas por hemorragia. La técnica Rodríguez Bosch, creo que la más importante de él es que es un procedimiento que puede ser reproducible, o sea, puede hacerlo por lo menos la primera parte del procedimiento, que es hacer la cesárea dejando la placenta en el lugar, lo puede realizar un médico que tenga calificaciones o que tenga destrezas para hacer una cesárea y de esta manera evitar que la paciente muera. Por ejemplo, si esta cesárea se realiza en un hospital que no tiene recursos, que no tiene terapia intensiva, que no tiene banco de sangre, el realizar este primer procedimiento va a permitir que se resuelva el embarazo, que se deje la placenta ahí y después entonces sí referir a la paciente a una unidad como por ejemplo el Instituto Nacional de Perinatología o un hospital de tercer nivel en donde se pueda completar el proceso de embolización e histerectomía. Lo que lograríamos con la realización de esta técnica sería la posibilidad de abatir la muerte materna en una unidad que no cuente con los recursos para atender este tipo de pacientes. En una unidad que no tenga los recursos, ojalá y tuviéramos en el hospital los recursos, en el país, en todos los hospitales, este tipo de recursos para poder resolverle los problemas a los pacientes. Pero yo sé que ustedes en el INPER tienen cursos a distancia. ¿Qué hay de esto? Bueno, tenemos una plataforma de educación a distancia que se manejan muchísimos cursos de preparación sobre técnicas de hemorragia. Tenemos una central de simulación en donde pueden venir a formarse personas sin tener que necesariamente estar interactuando con pacientes, con simuladores y hacer este tipo de dinámicas para manejo de hemorragia, para manejo de preeclampsia, para manejo de diversas complicaciones. Entonces, el aspecto de la educación a distancia o formalmente con simuladores es algo que hoy en día forma parte del bagaje que tiene que tener el médico como parte de su capacitación. Ahora vemos que hay simuladores en muchas diferentes especialidades y esto es muy importante. Tenemos una cápsula que se grabó justamente con ustedes para enseñarle a nuestro público qué es lo que se está haciendo. Vamos a verle y regresamos a contestarles. La institución es una institución de tercer nivel y tiene la ventaja de tener un centro de simulación y este hospital tiene la ventaja de tener eso. Es un formador de personas que facilita el desarrollo de las competencias. Y no solamente lo hacemos de manera interna, sino también salimos extramuros a algunas comunidades hemos ido y hemos intervenido en algunas situaciones con algunos compañeros que requieren de este apoyo porque a veces no lo saben hacer o no lo dominan. Un simulador es un símil, es algo que representa a la parte humana a través, puede ser de un maniquí completo como el que tenemos aquí, que es la Noel, o un maniquí parcial de alguna parte del cuerpo. Todo depende de lo que uno quiera desarrollar, qué competencias queremos desarrollar. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, bueno, es una paciente femenina de 25 años, 37 semanas de gestación. En esta área tengo muchos compañeros que son maestros en educación, que tienen esa capacitación especial en simulación y que tienen ese entusiasmo para poder apoyar. ¿Centímetros de dilatación? Los simuladores se pueden clasificar en alta fidelidad, como es de mediana fidelidad, que son partes que están conectadas a una parte de una computadora en donde se pueden observar algunos signos vitales, y los de baja fidelidad, que no requieren de alguna técnica en especial, sino más bien un poquito de experiencia, un poquito de capacitación y de capacidad de los simuladores. Nosotros cuando vamos afuera obviamente no podemos estar cargando con los de alta fidelidad, entonces nos vamos desde los medianos hasta los de baja fidelidad, y con esto hacemos talleres básicamente de acuerdo al nivel. Nosotros damos la parte conceptual, la parte que pues todos debemos de saber antes de lograr una competencia, y después nos dedicamos a hacer el taller de la competencia. Dentro de estos talleres, por ejemplo, hay talleres para evitar hemorragias, que esos talleres se dividen básicamente en 4 técnicas, en las cuales la gente puede ir pasando a cada uno de esos talleres para poder desarrollar la competencia que nosotros necesitamos que desarrolle. Y obviamente cada una tiene un nivel de conceptos, un nivel de lenguaje y un nivel diferente para cada área, ¿no? O sea, no podemos hablar a nuestras compañeras que son parteras de la misma forma o con términos médicos como lo hacemos con nuestros compañeros que son especialistas en las áreas.
La principal importancia de dar estos talleres son dos, básicamente. La primera es que todos tengan un nivel muy similar para poder atender, identificar los riesgos e identificar con ello la posibilidad de dar más vida, ¿no? Y va de la mano la seguridad del paciente. Nosotros lo que queremos básicamente es desarrollar seguridad en los alumnos, en los residentes, en los de pregrado y los de posgrado, para que puedan tener ellos una posibilidad de identificar los riesgos y que en el momento que los identifiquen puedan atenderlos. Mira, aquí está su bebé, está muy bien, la verdad es que está perfecto, por eso va a iniciar con apego. ¿La voy a descubrir? Sí, doctor. Doctores, vámonos deprisa a contestar las dudas y a hacer énfasis en los comentarios que nos mandó la gente, que les agradecemos. Nos comentaron que una chica de 17 años tuvo una ruptura prematura de membranas y llegó al hospital con infecciones. ¿Pueden explicar qué es la ruptura prematura de membranas y por qué es la urgencia en llegar? Bueno, la ruptura prematura de membranas es obviamente la ruptura de la bolsa amniótica. El bebé se encuentra en una cavidad estéril, de manera que al romperse esta bolsa, el bebé puede estar ya en contacto con las secreciones que colonizan, por ejemplo, la vagina, y de ahí puede migrar un proceso infeccioso hacia donde está el bebé. Perfecto. Por eso la urgencia. Una señora nos habló y nos dijo que su hija tiene irregularidad menstrual y quistes en los ovarios. ¿Esta la hace un embarazo de alto riesgo? No. No. Ok. Nos comentaron lo importante de educar a los futuros padres y madres. Hace 15 años perdí a mi esposa porque había muy poca información, estuvo muy mal atendida y es muy importante lo de sensibilizar a los pacientes de cómo dar una mala noticia, que ya comentó, doctora. Que si pudieran hacer un comentario sobre el bebé que murió in útero en el Hospital de la Raza. No sé si sepan el caso. Bueno, nosotros recibimos a Mitzi en el Instituto Nacional de Perinatología posteriormente. Llegó por sus propios medios prácticamente. En efecto, el bebé ya había fallecido in útero. La atendimos de acuerdo a los protocolos que tenemos de atención allí en el Instituto Nacional de Perinatología. Nació por parto. Esto fue el 3 de mayo y Mitzi se fue sin ninguna complicación el día 5 de mayo a casa. Ok. Una paciente habló diciendo que ella ya tuvo una bebé, pero sus 2 embarazos posteriores, su útero no retiene. Tiene una, ¿cómo se llama? Incompetencia cervical. Ok. ¿Y por qué es esto? Si le podemos explicar por qué pasa. Hay muchas causas. Pueden ser, ella por ejemplo comentaba que tuvo un parto previo, pudo haber un trauma, un desgarro en el cérvix en ese parto previo y después quedar el cuello incompetente. No lo podemos decir, a 100%, pero quizás ella necesite un cerclaje en su siguiente embarazo para evitar tener otro parto prematuro. Habría que valorarla bien. Y la tienen que valorar antes de que se embarace. Exacto. A mí me gustaría nada más aclarar un poquito que cuando es ruptura de membranas, no es que tengan que correr inmediatamente al hospital, pero sí no dejar pasar mucho tiempo. ¿Cuánto no pueden... tiempo? Pues supuestamente después de 6 horas ya se considera contaminado. Entonces, a lo mejor avisarle al médico, ir al hospital, no dejar hasta mañana a ver si sí es o no es. Y a veces se confunde la ruptura de membranas con orina, porque la mujer embarazada al final del embarazo muy fácilmente orina. Entonces, siempre que huelan lo que sale, y si no huele a orina, entonces que se vayan al hospital. Esa sería mi sugerencia. Perfecto. ¿Cuántos ginecólogos hay en el país? Alguien preguntó, sabemos. No, con mucha precisión. Está difícil es que saber. El problema no Federados, es que... sí. Federados sí sabemos cuánto tenemos, pero hay algunos que no están federados. Los federados son los que pertenecen a un colegio y que pertenecen a nuestra organización, pero la realidad es que hay muchos que no están federados. Yo no podría dar un número exacto. Aquí insistimos siempre que chequen qué médicos están en el Consejo Mexicano de Ginecología. Exacto, los que están federados, que están colegiados, son gente que está capacitada y que se está actualizando, que eso es lo importante, porque puedes haber estudiado hace 30, 40 años y a lo mejor ya los conceptos no son los actuales. Entonces tenemos la obligación como médicos de estarnos actualizando. Y también la distribución de los especialistas, o sea, también. En el DF, en Guadalajara, en Monterrey, pues hay una gran concentración de especialistas. Y en estados en donde tienen mayor mortalidad materna, pues existe menos números de especialistas, ¿no? Entonces creo que también esto influye, no solamente el número absoluto, sino en los lugares donde hace más falta, no hay tantos. Nos pregunta una paciente que por qué tuvo una hemorragia si ella no dilataba más de 6 centímetros y le indujeron el parto y luego tuvo una hemorragia. ¿Tiene algo que ver con la inducción? Sí, sí se ha visto que la inducción es un factor de riesgo para hemorragia, pero es por eso la vigilancia estrecha durante el trabajo de parto, que es lo importante. Ahora, como podemos ver, y los casos que se presentaron aquí, puedes tener una hemorragia aún sin factores de riesgo. Entonces, eso es bien importante, que muchas de las mujeres, la mayoría que tienen problemas,
eran mujeres sanas que no tenían ningún factor de riesgo. Entonces, por eso insistimos en tener acceso a las condiciones ideales por cualquier situación de emergencia al final. Bien. Nos dijo Luna que no la querían incapacitar y tenía preeclampsia hasta que estuviera consangrado. Bueno, esto pues es un tema que yo creo que debe de hablar en el hospital en donde estaba para ver qué situación se le puede dar, qué seguimiento se le puede dar. ¿Mujeres añosas con enfermedades concomitantes son factores de riesgo? Sí. Sí. Alguien comentó que los cursos psicoprofilácticos ayudan a autoconocerse. Eso es muy real, muy bien. Sí. Tuve una ruptura uterina en la semana 20. ¿Por qué fue? Pues no sabemos si tuvo antecedentes de múltiples cesáreas, no sabemos, o sea, no conocemos miomectomías o intervenciones uterinas. Realmente no conocemos el caso, no podemos dar una complicado. opinión. ¿Qué pasa si se me pone el estómago duro? Preguntaba una mujer que también hablaba si era necesario tener la dilatación adecuada y mi respuesta es: estate en contacto con tu ginecólogo para saber qué está pasando en tu caso específico. Mi bebé tiene una doble circular de cordón, es decir, le da vuelta el cordón al cuello y le dijeron que se tiene que esperar a término. ¿Esto es peligroso? Sí, en realidad, la longitud del cordón depende mucho, bueno, si es algo larguito, precisamente da la opción a dar vueltas alrededor del bebé. Hay bebés que no tienen ninguna circular, que tienen un cordón muy cortito y en el momento en que están naciendo por parto, en el momento del nacimiento se tensa y deja de pasar sangre. Y hay bebés que pueden nacer con 2 circulares al cuello, al abdomen, a la pierna y no tienen ningún problema. La parte importante es la vigilancia, porque si se comprime el cordón puede haber problemas. Entonces estar en contacto con su médico. Así es, una circular al cuello no indica una cesárea. Ok, se acabó el programa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Oscar. Mil gracias. Gracias y gracias a todas las personas que se comunicaron y que compartieron sus dudas y sus testimonios. Fabio Leitzel, muchas gracias al público. Gracias por sus testimonios, nos enriquecen muchísimo y gracias por compartirnos sus historias. A ustedes en casa que nos están viendo, gracias. Compartan el programa y especialistas, gracias por estar aquí con nosotros. Esto fue Diálogos en Confianza y los espero el próximo lunes. Nos vemos aquí. Hasta la próxima. Gracias.